Lucas 1:74. Nuevamente les invito a ser muy ágiles. Vamos también a mirar textos, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ahorita vimos el servicio a la luz del Antiguo Testamento, vimos las formas de servir y las promesas y amenazas con relación al servicio. Ahora vamos a ver esto bajo el título El servicio en el nuevo pacto. Lucas 1:74 será nuestro primer texto que citaremos. Dice: ora el papá de Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, y dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos. Amén. Oremos. Oh Dios eterno, que cumpliste la promesa que diste a Abraham, que un día serían en él, en la simiente que es Cristo, benditas todas las naciones de la tierra, que todas las naciones te servirían, Señor, y al Hijo, y así ha sido. Hoy, oh Dios, un pequeñito remanente de ese pueblo enorme de los santos del Altísimo se congrega para celebrar tu nombre y para servirte con regocijo y temblor. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu buen Espíritu Santo, que nos guíes en Cristo Jesús a toda verdad, nos preserves y nos concedas, oh Dios, esa iniciativa para ser servidores en esta iglesia local, la familia que nos pusiste. Gracias, Padre. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el servicio en el nuevo pacto. Desde los días del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel soñaba con un día ser libre. Si ustedes se acuerdan, hermanos, ellos tuvieron que pasar distintos periodos de esclavitud, con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con el imperio medo-persa, con el imperio heleno, con el imperio greco-romano. Por eso Zacarías en esta oración dice eso, porque él se le había dicho a través del ángel Gabriel que el hijo de él sería el que vendría a preparar el camino al Mesías. Entonces eso significaba que ya pronto serían libres por fin para poder servir como nunca lo habían logrado en cuanto a ser libres de la opresión de los enemigos y del miedo. Ese era el sueño de los israelitas, un día poder servir a Dios libremente, sin temor. Pues hermanos, comenzamos con este texto porque esta oración que Zacarías dice se ha cumplido en los días de hoy. Si bien la iglesia ha sufrido innumerables persecuciones bajo distintos regímenes, de todas formas ha sido un milagro el que servimos a Dios a pesar del dolor. Se puede saber de muchos siervos de Dios que en medio del martirio, de perderlo todo y de ser torturados, no perdían esa perseverancia, porque era Dios el que los preservaba. Es el poder de Dios el que hace que alguien como Job aguante y alguien como una iglesia perseguida resista. Y así será siempre. A propósito del capítulo 17 de la Confesión de Londres, que nuestro hermano hoy nos hacía lectura. Pero bueno, el israelita soñaba con que un día ellos pudieran servir a Dios con libertad. Lo que no sabían era que ese privilegio se iba a extender ya no solamente a ellos como israelitas, sino que iban a servir las otras naciones juntamente con ellos. Ese pequeño detalle ellos lo ignoraban. Pero ahora en Cristo, Israel, los judíos creyentes y los gentiles creyentes, podemos servirle a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Hoy se ha cumplido como nunca en los días de la iglesia las promesas del Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo anunciado antes, es el clímax, es la cúspide. Bueno,
Así que vamos a ver el servicio de Dios en el nuevo pacto. Y vamos a estar viéndolo también en 2 puntos. Vamos a ver las formas de servir en el Nuevo Testamento. Y en el segundo punto vamos a ver principios. No vamos a ver promesas y amenazas, porque ese no es tanto el enfoque en el nuevo pacto. Y eso es muy interesante. En el antiguo pacto el enfoque era con promesas y amenazas, porque Dios había llamado a un país para él, una nación para él, y lo había adentrado a un pacto nacional. Entonces los pactos nacionales tenían condiciones y consecuencias si no se cumplían condiciones. Pero el nuevo pacto no es un pacto nacional, es un pacto universal. No hay una nación en específico, somos muchos, de distintas nacionalidades y lenguas. Entonces no vamos a hablar de promesas y amenazas, sino de lo que la Biblia habla, principios. En el nuevo pacto hay principios. ¿Listos? Esos serán los 2 puntos que compartiré en esta mañana. Primer punto, formas de servir en el Nuevo Testamento. Ahorita mirábamos en el antiguo pacto que el israelita podía servir a Dios de distintos modos, siendo el principal los sacrificios y holocaustos, obedecer todo lo que ellos debían hacer en el templo, especialmente los levitas, que eran los que se dedicaban a la custodia, al transporte de los elementos, el cuidado de los mismos, los cantos, etc. Eso lo vimos ahorita. Vimos que en las muchas formas de servir estaba jurar por su nombre, guardar el día de reposo, que en ese entonces era el Shabbat, ¿cierto? Entre otras. Dios siempre exigía fidelidad, que lo siguieran solamente a Él y que le sirvieran guardando sus mandamientos. Eso último sí vemos que se parece mucho a lo que vamos a ver ahorita. Veíamos también que en el antiguo pacto, en términos general del servicio, podía hablar de trabajar, de esclavitud, de ministerio de tabernáculo, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, el servicio no tiene que ver con estas cosas. En el nuevo pacto, el servicio es un deber. Es un deber de todos los cristianos. Empezando con eso. Es decir, todos los presentes, si tienen fe en Jesucristo, están llamados y estamos llamados a servir. Pero no solamente es un deber, es un don. Es un don espiritual. Cuando escuchamos el tema de los dones espirituales, tristemente nos acordamos de los milagros y de las lenguas. ¿Y por qué digo tristemente? Porque nos gustan los dones más extravagantes, los que más dejen ver quiénes somos, ¿cierto? ¿En qué nivel estamos? Bastante triste que seamos así. Vamos a Romanos 12:6. Vamos a mirar varios versículos, igual que ahorita. Romanos 12:6. Y ahí hay una lista de dones espirituales. Solo que estos no son tan famosos. Romanos 12:6. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la iglesia local. Usted tiene dones, hermano, hermana, usted también. La Biblia no dice que los dones sean solo para hombres. Las mujeres también tienen dones. Los niños que tienen fe en Cristo tienen dones. Dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, los dones son repartidos conforme la gracia quiere hacerlo. No porque lo merezcamos, porque es de gracia y es de manera soberana. Dios sabe qué capacidades entrega a cada quien. En pocas palabras, todo cristiano mínimo tiene un don. Mínimo. Aunque la regla no es que haya uno, seguramente hay más. Porque Dios es un Dios muy generoso. Dice en el 6, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe.
profecía. Versículo 7. El de servicio en servir. O sea, servicio es un don. El que enseña en la enseñanza. Es más fácil de entender, ¿cierto? 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte o da con generosidad, el que preside o dirige con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Esa es la lista de dones espirituales que están en Romanos 12. Y saben, ¿a quién no le gustaría tener el de profecía o otros que no están en ese texto? El de exhortar, eso también es muy fácil. A todos nos gusta exhortar, dirigir. Pero el servicio es un don. Es decir, es un don que nosotros deberíamos añorar, hermanos. Es algo que de pronto no es llamativo, no tiene tanta propaganda, pero todos los cristianos tienen ese don. Tienen que tener ese don. O sea, en mínimo, el cristiano que tiene solo un don, ese don es el del servicio. Pero que todos tenemos el don de servicio, debemos tenerlo. Vamos a ver eso en esta mañana. Si el apóstol Pablo le está escribiendo eso a una iglesia local, quiere decir que cuando nosotros vamos a ejercer los dones, es pensando en el cuerpo local. Por lo tanto, la práctica del servicio en el Nuevo Testamento primeramente está relacionado con la obra en la propia iglesia local. ¿Cómo está su relación con la iglesia local? Proporcional a su estado con su iglesia local, ese es su servicio. ¿Cierto? Pero no solamente eso, porque uno no solamente sirve en la iglesia local. Hay muchas áreas en la vida en la cual Dios nos ha llamado a servir. Por ejemplo, Hechos 12:25, las misiones. Una manera de servir a Dios en el Nuevo Testamento era las misiones. Cumplir encomiendas de iglesias que envían y puede ser aperturar nuevas iglesias, apoyar nuevas iglesias. El servicio misionero es una manera de servir a Dios. Primera Tesalonicenses 3:2, también anoto ese texto. En ese pasaje nos dice que el hermano que es enviado para confirmar y exhortar a otros en la fe, está sirviendo a Dios. Por ejemplo, resulta que la iglesia tesalónica estaba teniendo algunos inconvenientes. Ellos pensaban que como Cristo iba a venir, pues entonces ¿para qué seguir trabajando? Y empezaron a dejar de trabajar y a vender todo y bueno. Pues resulta que Pablo envía a Timoteo para que los exhortara y los confirmara, o sea, hacerles, o más bien enseñarles con claridad lo que habían entendido mal y confrontarlos por su error de entendimiento. Entonces Timoteo estaba sirviendo a Dios al cumplir esa comisión. ¿Ven? Cuando un hermano entonces es enviado para confirmar y exhortar a otros en la fe, también servimos a Dios así. Cuando se ve que un hermano está como débil en la fe o está actuando algo equivocado, usted se acerca con toda mansedumbre y claridad y le habla. Eso también es servir a Dios. Leamos este. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, hermanos, ¿qué es el pastor John Spitia? ¿Qué es el pastor Alejandro Castiblanco o el servidor presente? Servidores.
según la gracia que nos es concedida. Algunos plantaron, otros estamos regando, confirmando y exhortando, como dice el texto de Tesalonicenses de ahorita. ¿Pero qué somos? Servidores. En Cristo Jesús los ministerios no son pirámides jerárquicas. En Cristo Jesús los ministerios son diferentes maneras de servir a Dios a través de, ahorita vamos a ver los principios. Entonces, ¿qué dice Corintios 3:5? En pocas palabras, usted sirve a Dios cuando usted es instrumento para que otros crean en su nombre. El día de ayer tuvimos una actividad muy hermosa. Estuvimos evangelizando aquí en el parque, en la iglesia local, miembros y aspirantes. Y era muy hermoso verlos, de grupos de a dos, hablando con los que estaban sentados allí o los que iban pasando. Fue algo maravilloso, pues esa tarde se estaba sirviendo a Dios. Porque quizás Dios lo estaba usando a usted para que alguien que Dios predestinó en ese instante escuchara su evangelio, creyera en su nombre y se arrepintiera. Eso es servir a Dios. Sin necesidad de que las hermanas hubiesen dicho que ellas son pastoras o algo por el estilo. O sin necesidad de que los varones que estuvimos tuviésemos que mostrar nuestras credenciales ministeriales. No, estábamos sirviendo a Dios, compartiendo el evangelio. Eso es servir a Dios. Hermanos, es que uno de los grandes errores que comenzó con la iglesia romana, apostólica romana, bueno, no apostólica, no digámosle romana nada más, es que empezaron a presentar los cargos ministeriales como puestos de influencia y de poder. Entonces, el que quería servir a Dios necesariamente tenía que ser parte del clero. El que quería servir a Dios necesariamente tenía que tener un lugar en la iglesia, así sea de monaguillo, así sea diácono, o bueno, pero solamente servía a Dios el que tenía un cargo. Y mucho del neoevangelicalismo retomó eso. Entonces, usted solamente puede servir a Dios si es diácono, o ujier, llaman en otros lugares. O si es evangelista, o si es pastor, si no, no está sirviendo a Dios. No. Incluso en la Reforma Protestante se estableció, se aclaró más bien, que toda vida es servicio a Dios. Diría Lutero, el zapatero sirve a Dios cuando hace bien su trabajo. Y el abogado, y el médico, y el jardinero, y el ingeniero. Hermano, todos somos servidores de Dios en lo que Dios nos puso a administrar. ¿Cuál es su función en su casa? Si la está cumpliendo bien o se está sirviendo a Dios. Como madre, como esposa. Los varones, igualmente. No necesariamente usted tiene que ser pastor para servir a Dios. Usted ya está sirviendo a Dios siendo un padre de ejemplo de pureza, de fidelidad. Bueno, entonces todos podemos servir a Dios sin necesidad de estar en lugares visibles. Servir a Dios no es algo que se pueda hacer solamente si me ven. El púlpito no es lo único que podemos hacer para servir a Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El servicio en el Nuevo Testamento está más relacionado con nuestra iglesia local. Sí, pero también está relacionado con las misiones, dijimos ahorita. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados a la iglesia de Jerusalén para administrar una ofrenda que estaban necesitando los pobres de la iglesia. Eso es una misión, ¿sí? Estaban sirviendo a Dios. Otro caso que vimos ahorita es el de Timoteo, que fue enviado por Pablo para aclarar y exhortar el malentendido de los tesalonicenses, ¿sí? Están sirviendo a Dios. Otra manera, la que estamos viendo ahorita, cuando Dios nos usa para hablar de Él, la gran comisión. Bueno, pero incluye más cosas, hermanos, en términos del Nuevo Testamento. Anote ese texto, Romanos 15:31. El servicio a Dios también incluye ayudas económicas.
a los hermanos que están en necesidad. ¿Sabe usted cómo está la condición de los hermanos? Esta pregunta va más específicamente a la membresía. La membresía debe saber cómo está económica y financieramente los demás hermanos. Porque bíblicamente las ofrendas que se recogen, más que ser destinadas al pastor, ¿para quién eran destinadas? A los pobres. Así que servimos a Dios cuando sabemos cómo están los hermanos. Y si yo sé que hay un hermano, y digo membresía primero, porque a veces las iglesias son tan pequeñas que solamente hay capacidad de ayudarse entre ellas mismas. Si fuéramos una iglesia grande, pues hasta ayudaríamos el barrio, la comunidad. Pero hay que ser realistas, ¿cierto? Entonces me refiero primero con la membresía. Si los hermanos conocen que un hogar, una familia está en necesidad, de entre ellos mismos, ¿qué hacen? Una colecta, una ofrenda. Eso es servir a Dios. Y como la Biblia lo está diciendo textualmente, eso es una buena obra. Bueno, entonces otra manera de servir a Dios es ayudar al necesitado de la iglesia local. También eso es algo muy interesante y muy importante. El aspirante debe saber eso. La membresía es un compromiso espiritual con los hermanos, sí, pero también es material. Otra manera de servir a Dios, leamos 3 de Juan 5. Le escribe el apóstol Juan a un hermano muy querido, parece que es un pastor, se llama Gallo. Dice: amado, te conduces fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad? Los hermanos. Pero miren que entre la prioridad hay una prioridad. Especialmente a los desconocidos. ¡Wow! ¿Cómo así? Miren el 6. ¿Desconocidos quién? Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿De qué está hablando ahí? Resulta que habían hermanos misioneros y evangelistas que compartían el evangelio sin ánimo de lucro. De hecho, iban a las casas y no duraban allá muchos días. Era poco y no recibían una paga literal. Recibían el alimento, el alojamiento, vestido, como es el texto, pero no recibían de pronto una paga en cuanto a misioneros, ¿no? Se supone que les había provisto la iglesia que los envió. El caso es que cuando Gallo los recibe, dice que les da un servicio tan fiel que esos hermanos le dieron testimonio de la atención que recibieron al apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, aquí está hablando de la hospitalidad. ¿Cómo recibimos a los hermanos que nos visitan? Eso es servir a Dios. ¿Cómo los atendemos? Es más, aun si no los conocemos, mire, dice desconocidos. Bueno, pero si se disfrazan de cristianos, ¿cómo sé? Entonces le tengo que abrir la puerta a cualquiera. Obviamente, hermanos, en los tiempos de antes se hacía un símbolo en el suelo, una clave, ¿cierto? De que eran cristianos católicos. En ese entonces, ese era el término de decir que éramos de la misma iglesia en ese entonces. Pero hoy día, ¿qué elementos podría usted preguntarle a un cristiano que visita y que usted ni lo conoce? Pues escuchémosle sus doctrinas, si tiene las doctrinas fundamentales, si tiene carta de recomendación de iglesia confesional. Son maneras de poder saber, ¿cierto? Y lo podremos entender así no lo conozcamos, ¿ven? Entonces servimos a Dios a través de el hospedaje de los otros hermanos que están cumpliendo una labor.
Yo aprovecho la oportunidad para testificar eso. El servidor, juntamente con los hermanos servidores también, Cristian y Samuel, hemos disfrutado mucho del servicio de ustedes, especialmente de nuestro hermano Abraham, que el Señor siempre lo guarde y lo bendiga por eso, con las atenciones que nos brindan. Eso es servir a Dios. El hospedaje. Bueno, sigamos adelante. Mateo 6:24, leámoslo. Yo sé que ustedes ya lo saben, el texto que vamos a leer, pero no está de más nunca. Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por ejemplo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Impresionante. Nuestro corazón, ahorita lo mirábamos con el texto de Jeremías, que ahorita les cité. Nuestro corazón siempre está con esa lucha. ¿A quién servimos? Pablo lo llamó la lucha entre el espíritu y la carne. ¿Servimos a nuestras pasiones, nuestro deseo, el mundo, o al Señor nuestro Dios? Pero no podemos servirle a los dos a la vez. Siempre hacemos comparaciones. Aún en lo espiritual decimos, no, es que servir a Dios es tan bonito. Ay, no, pero demanda muchas cosas. Y muchas veces no recibe uno lo que espera. En cambio, cuando uno sirve aquí a la carne, al mundo, pues se siente rico, uno la pasa bien, tengo más amigos. Hacemos esa comparación de manera subconsciente, por así decir. ¿Y eso qué significa? Que por amar a uno, menospreció al otro. En cambio, si usted decide servir a Cristo, como vimos hoy, ahorita con el texto de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, estoy menospreciando a este de acá, al mundo, porque para mí el Señor merece todo mi servicio. Entonces amaré a uno y menospreciaré al otro. Escoja usted a quién sirve. Cuando usted haya escogido, aún ni siquiera lo diga, sus hechos muestran a quién menosprecia y a quién ama. Así que en el cristianismo, el servicio a Dios no solamente es asuntos espirituales o religiosos. El servicio a Dios abarca toda nuestra vida. Tanto es así que Jesucristo habla de las riquezas. Aquel cristiano que se ocupa exclusivamente de las cosas de este mundo, o sea, trabaja y trabaja tanto, pues está bien, está sirviendo a Dios en su profesión o su arte. Pero trabaja y trabaja tanto que no guarda el día del Señor o simplemente lo puede pues prescindir. ¿Qué es eso? Avaricia. Así de sencillo. El que consume todo su tiempo, no da espacio ni para leer la palabra, ni para servir a Dios, ni siquiera para estar presente en casa, en fin. Eso no es servir a Dios. Y ya el trabajo, en vez de ser un servicio a Dios, se le está convirtiendo en un ídolo. Y no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Ven? Entonces es una línea muy delgada de estar trabajando para la gloria de Dios y volvernos avaros. La manera de distinguir en dónde estamos de esa línea es ver el tiempo que podemos dedicar a los medios de gracia. ¿Cómo va con su lectura personal de la Biblia? ¿Ya no le queda tiempo? Algo está fallando. Tal vez usted está del otro lado de la línea. Ya no hay tiempo para hacer devocional con su hogar. No hay tiempo para venir el domingo. Está en el otro lado de la línea. Bueno,
Entonces, no nos vayamos al extremo de, bueno, sí, el trabajo mío, mi profesión es servir a Dios, gloria a Dios. Y se nos olvidaron los medios de gracia. Pero tampoco nos vamos al extremo que cometió Marta. ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas 10:39. Lucas 10:39. Esta historia es muy linda. Sé que va a ser muy práctica para todos nosotros. Lucas 10:39. La hermanita de Marta se llamaba María, dice en el 39. Tenía Marta una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Qué lindo, ¿cierto? Hermanos, no nos vamos al extremo de que nos dedicamos tanto a nuestras labores que descuidamos los medios de gracia, pero tampoco vamos a pensar que estamos sirviendo a Dios si estamos súper mega ocupados en la iglesia. Eso tampoco es de Dios. Hay muchas iglesias locales que ocupan y abarcan todo el tiempo de los cristianos. Culto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, jóvenes, vigilia, ayunos. Y consumen todo el espacio del tiempo para el hogar, para los medios de gracia, privados, familiares. Eso está mal. Servir a Dios no es activismo. Servir a Dios no es usted decir, bueno, pues ya estoy tan ocupado, no me queda nada, ningún tiempo libre. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios no es que tengamos una agenda ocupada o llena. No es un activismo estresado, así como el de Marta. Porque tantas ocupaciones que ella tenía era para que el Señor estuviera bien hospedado. Eso está bien. Ella quería tener la casa organizada, bien presentada para Él. Eso está bien. Pero aún Él ya había llegado y seguía. Ya no estaba haciéndolo para Él. Tenía una obsesión con la limpieza, con el orden. Un problema en su corazón, no tenía las prioridades claras. Estaba mal. Y todo se ve tan bien, es tan trabajadora ella, en cambio María no. Señor, ¿por qué dejas que yo trabaje sola? Dile a ella que venga y me ayude. O sea, la persona que es activista siempre se compara con los demás y dice, no, pero ¿por qué no sirven los demás? Venga también y sirve. No me dejes haciendo todo solo. No, es que hay personas que quieren abarcarlo todo y no dejan que los demás ayuden, entonces por eso terminan haciéndolo todo. Y después dicen que es que los otros no quieren hacer nada. Marta era así. Entonces, hermanos, servir a Dios tampoco es eso. En el Nuevo Testamento, entonces, resumamos. ¿Cuáles son las formas de servir a Dios en el Nuevo Testamento? En la iglesia local, en las misiones, cuando somos enviados para confirmar o exhortar a un hermano, cuando somos instrumentos para que otros crean en Cristo, cuando ayudamos a la necesidad económica de un hermano, cuando hospedamos a hermanos aunque nos sean desconocidos, ¿sí? Y muy importante, podemos dejarlo como séptimo, cuando tenemos en equilibrio nuestras prioridades con el trabajo y la iglesia. Bueno, esas son las formas de servir a Dios en el Nuevo Testamento. Y conste, en ningún momento he hablado de pastores. Ningún momento he hablado de ordenaciones o algo así, no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es hora de que nos quitemos esa mentalidad que traemos desde Roma y luego desde el neoevangelicalismo
de dividir la vida, de partir la vida en dos, diciendo, esta parte de mi vida es lo espiritual, pero el lunes al sábado es mi otra parte de la vida secular. No, esa separación no es bíblica. Toda vida es servicio. ¿Y usted sirva a Dios? Ojalá, como lo está haciendo hoy, el martes, con la misma santidad, la misma entrega, ¿cierto? La misma diligencia el jueves con su quehacer. Porque servimos a Dios todos los días. Es falsa esa división que hay entre la vida secular y la vida espiritual. No, hermanos, toda vida es servicio al Señor. ¿Listos? Eso es en el Nuevo Pacto. Miren tan hermoso que es. En el Antiguo Testamento solamente podían hacerlo los levitas de 30 a 50 años. Pero ahora todos estamos llamados a servir. Y tenemos muchas maneras de hacerlo, como hemos visto. Seguimos con lo mismo, no con imaginaciones, sino conforme escrito está. Pero tenemos un abanico de alternativas. Bueno, segundo punto, vamos a ver los principios. Les traigo 4 principios que rigen el servicio en el Nuevo Pacto. Primer principio. Una de esas cosas, como veíamos ahorita. ¿Se acuerdan la lista de dones espirituales? Profecía, exhortación, misericordia, pero estaba servicio, estaba liberalidad. Esas casi no gustan, ¿no? O sea, ¿quién pide? Dios, dame el don del servicio. Dios, dame el don de dar. Esas casi no, ¿cierto? No se piden. Pero el primer principio que vemos en la Biblia es la generosidad. Ese es el primer principio del servicio en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8:4, anótelo. En ese pasaje, el apóstol Pablo cuenta que los hermanos filipenses y tesalonicenses, o sea, los macedonios, estaban pasando por una situación de escasez tan tremenda. Y resulta que Pablo, como vimos ahorita, estaba recogiendo una colecta para enviarle una ofrenda a Jerusalén, que estaban también en necesidad. Y resulta que los de Macedonia, que a pesar de que eran pobres, le insistieron a Pablo que los dejara participar. Es como si Pablo le dijera, hermanos, yo estoy recogiendo ofrendas con los Gálatas, con los Corintios, con la iglesia de los romanos, pero ustedes no, ustedes están pasando una situación muy difícil. ¿Qué hacen los hermanos? Le ruegan, usted puede verlo en el texto, le ruegan a Pablo que los deje, porque ellos entienden que eso es servicio a Dios. Bueno, entonces, el servidor es una persona que se empeña en dar, le gusta dar. Si uno mira en un diccionario secular, ¿qué es servicio? Se puede decir satisfacer una necesidad, ¿no? Uno puede encontrar una definición así. Muy interesante. Tiene sentido. Porque el servicio está asociado con dar. Con ese deseo, ese ímpetu de voluntad, de corazón, espontáneo, de dar. Usted no da porque toca, usted da porque le gusta dar. Y aun cuando no tiene, usted sigue dando. Eso es servicio. De hecho, es una de las características más sobresalientes en el Nuevo Testamento. Dar. Así que, hermanos, es bastante difícil que alguien pueda ser servidor y no le cuesta dar. No puede ser, es muy difícil. Anoten ese texto, es un ejemplo. 1 Timoteo 6:2. Ahora, en ese pasaje se está hablando del esclavo y del amo. ¿Qué pasaría si el esclavo es cristiano y el amo también? Pasa lo que sigue ocurriendo hoy, hermanos, cuando si somos empleados y hay un jefe que es cristiano, a veces tendemos a actuar de manera grosera, hablo en términos sociales,
O sea que porque mi jefe es cristiano, es hermano en la fe, estamos en confianza, pues me vuelvo entonces entrometido con las cosas personales de él, o incumplo los horarios, o incumplo mis partes del contrato, bueno, en fin. Entonces el apóstol Pablo en Timoteo dice, los siervos que tienen un jefe que es creyente, sírvanle hasta mejor. ¿Ven? En cambio, ¿cuál es la cultura de nosotros? Pues con el que más confianza tenemos, hasta somos más irresponsables. Y eso sí, después terminamos diciendo que, ay, que no valoraron mi trabajo y no se mira el empleado que estaba siendo un poco abusivo, ¿no? en sus actitudes. En otras palabras, hermanos, el servicio se refleja en la actitud que mostramos cuando lo estamos desempeñando. O sea, ¿de qué serviría servir a Dios? Pero no solamente es buscar algo a cambio, pero servir a Dios para que me vean. No solamente eso, también con una mala actitud. Aún cuando lo hagamos con alguien que también es cristiano. Bien, ese caso me parece bastante interesante, ¿no? Porque, pues, como vemos, el servicio sigue. Segundo principio, diligencia. Diligencia. Romanos 6:19. Servimos a Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo, y no damos lugar para que nuestros miembros del cuerpo sirvan a la inmundicia. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por su humana debilidad, así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, ahora preséntenlos para santificación, para servir a la justicia. ¿Sí? Ya no vamos a estar sirviendo con inmundicia en nuestras manos. ¿Cuántos servidores en las iglesias están en pecado sexual? Yugo desigual, unión libre, fornicación, adulterio. El servicio con diligencia, más que activismo, que digan que, uy, mire cómo hace, no, es con la actitud. Sí, yo tengo buena actitud, siempre sonrío. Y la pureza. Bueno, tenemos casos en la Biblia, anote ese texto, Corintios 15:15. Había familias enteras que se dedicaban al servicio. Por ejemplo, en la iglesia de Corintios estaba la familia de Estéfanas, uno de los miembros de la iglesia. Dice que toda la familia, él con su familia, servían. Pero también hay individuos como Filipenses 2:30, está Timoteo otra vez, un ejemplo de servicio. Entonces sirven con diligencia, sirven con actitud, con pureza. Bueno, ahora leamos este otro texto, Tesalonicenses 1:9. Tesalonicenses 1:9. Dice, aquí el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice, hermanos, las otras iglesias nos han contado cómo ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? O sea, digámoslo de esta manera, si ustedes y yo servíamos antes, con todas nuestras fuerzas, hasta sudábamos, deleitándonos en el servicio de los ídolos del mundo, ídolos muertos, con mayor razón vamos a darlo todo al servicio del Dios vivo, como lo hacían los tesalonicenses, aunque eran pobres. Eso es una señal de la conversión, dice Pablo. Dice, he escuchado cómo ustedes han dedicado al servicio, cómo antes servían con empeño a los dioses paganos, pero ahora que han conocido a Cristo, hemos sabido cómo ustedes sirven a Cristo. ¿Qué está queriendo decir? Que eso es una prueba de que se convirtieron. ¿Cuánto tiempo dedicaba usted
disfrutando de la parranda o las amistades o las cosas que vivían el tiempo antes sin Cristo. Pero ahora su deleite está en Él. Eso es una señal de conversión. Tercer principio, orden. Anotemos Hechos 6:2. ¿Se acuerdan cuando se creció la iglesia y los apóstoles ya no podían hacer muchas cosas? Entonces los apóstoles dicen: no es justo que nosotros tengamos que descuidar la palabra y la oración para servir a las mesas. Nombren entre ustedes varones servidores que estén llenos del Espíritu. Y así se nombraron los primeros 7 diáconos. O sea, hermano, ahí sí hablamos ahora de los ministerios. No es justo que los que han sido llamados al ministerio pastoral deban encargarse de todos los asuntos de la iglesia. Porque si están activistas como Marta, primero les hace daño a su salud. Como le dijo Jetro a Moisés: te vas a agotar. Y este pueblo se va a cansar también. Y otro, como le dijeron los apóstoles, van a descuidar la predicación, las prédicas van a ser mal hechas, mediocres, la oración no va a haber tiempo ni para orar. No es justo. Entonces, los pastores sirven a Cristo administrando los misterios de Cristo. ¿Cuáles? Las ordenanzas, la supervisión de la admisión de los nuevos miembros, de la disciplina eclesiástica, la predicación, la oración, son las funciones principales de un pastor. Pero Dios estableció el diácono como el servidor oficial de la iglesia para apoyar asuntos que el pastor no puede estar llevando a cabo. Entonces, hermano, les confieso, mi propósito en traer este tema es porque esta iglesia necesita, antes que pastores, necesita servidores. Y esta iglesia necesita varones que estén aptos para ser ordenados como diáconos. Necesitamos diáconos en esta iglesia local. Espero en el Señor que todo eso sea un incentivo a sus corazones para que anhelen hacerlo con esta excelencia de la que hemos hablado. Cuarto principio, humildad. Leamos Marcos 10. Marcos 10, leamos del 42 al 45. Jesús, llamando a los apóstoles, les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Impresionante. ¡Wow! En otras palabras, el servicio debe hacerse con humildad, empezando con el ejemplo que yo les di, dice Cristo, a los apóstoles. ¿Está mal querer ser grandes? ¿Está mal ser los primeros? No. Hagámosle. Queramos ser los más grandes. Queramos ser los primeros, pero de la manera de Cristo, siendo servidores de todos. Amén. Así es, hermanos, el servicio en Cristo. No está mal añorarse los primeros, siempre y cuando lo hagamos a la manera de Dios, siendo servidores de todos. Si en el mundo el más grande es el que más le sirven, en Cristo es el que más sirve. Y por otro lado, hermanos, anoten esos textos muy hermosos. Hebreos 6:10 y Apocalipsis 2:19. Todo lo que usted ha hecho, hermano y hermana, para el servicio a Dios, Dios no lo olvida. No lo olvida. Él ha visto el servicio que usted ha brindado a los suyos
y el corazón con el que lo ha hecho. Él lo observa. Bueno, para bien. Para terminar, hermanos, vamos a dar algunas aplicaciones. Y creo que esa es la aplicación más importante de todo lo que vimos el día de hoy, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cómo empezamos esta mañana? En este culto con Lucas 1, que todos añoraban un día servir a Dios libres, pero que no se imaginaban que la invitación era que todos sirviéramos. Hay otra cosa que no se habían imaginado. Nadie. Ninguno había imaginado que el Mesías vendría para servir. Nadie se había imaginado eso. No para ser servido el rey digno de servicio, sino para servir. Esa es la aplicación más grande. El servidor por excelencia es el que sigue a Cristo. Cristo es el servidor que cumplió todo. Todo lo que hemos visto hoy del servicio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se cumple en Jesús. Jesús sirvió al Padre de manera perfecta, jurando por su nombre, adorándolo y sirviendo, guardando todos sus mandamientos, guardando el día del Señor. En el Nuevo Testamento, siendo servidor para los suyos, ayudando a las necesidades materiales de la gente. Todo lo que hemos visto se cumple en Jesús. Es el servidor de servidores, pastor de pastores, obispo de obispos. ¿Seguiremos el ejemplo de Cristo, hermanos? Que Él prefirió el camino del sufrimiento en vez del camino fácil. Tomar la cruz y seguirlo. Pero ¿saben? No se trata de seguir el ejemplo, porque eso no soy de los que no le agrada ese tipo de conclusiones. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, porque ese ejemplo nos aplasta a todos. Nadie. Pero lo que sí quiero decirles es que si colocamos nuestra mirada en aquel que es el servidor de los servidores, podremos ahí sí entonces servir bien. Porque Él nos mostró cómo hacerlo. Y aún en aquellos asuntos, en aquellos detalles que no somos capaces ni lo seremos, Él ya lo cumplió por nosotros. El servidor más excelente, el pastor más consagrado y el diácono más generoso es defectuoso en comparación al servidor, el Señor Jesús. Pero cuando nos hacemos a la sombra de Él, nuestro servicio se hace como si lo hubiéramos hecho, se convierte como si lo hubiéramos hecho perfectamente. En el Antiguo Testamento el servidor alcanzaba la benevolencia del rey, decía Proverbios 14:35. Pero en el Nuevo Testamento el Padre honrará a los que sirven a su Hijo y lo pondrá donde Él está. Juan 12:26. Aquel que me sirve, vendremos a Él, moraremos con Él. Y donde donde Él esté, donde mi Hijo esté, allá estará el servidor. Y un día, hermanos, el Señor tomará a los siervos que nos halle velando, porque Cristo va a volver pronto. Y aquellos que halle sirviendo. Lucas 12:37 dice que Él los hará sentar a la mesa y Cristo les va a servir. Impresionante. Vino para servir y nos ha servido, y aún nos va a servir el Rey cuando estemos ya en la gloria. Nos va a servir a la mesa. Aquellos que nos halló velando. ¿Está velando, hermano, hermana? Sirvamos al Señor velando, asidos de su presencia, porque sin Él no es posible. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos visto las distintas maneras que tu palabra habla de servir. Señor, y aunque hay algunas áreas en donde me gusta y se me facilita más, aún así veo tanto, Señor, tantas limitaciones y defectos, tantos pecados y Señor, indignidad. Por eso te ruego que me perdones por tu Hijo Jesús y permitas
que te pueda servir todos mis días. También te rogamos que este país te sirva,